capítulo 6. ¿Y recuerdan? Capítulo 6. Bueno, este capítulo tiene muchos versículos. Entonces vamos a tratar de dividirlo en dos. Una vez Juanita nos compartió y yo creo que hoy está lista para volvernos a compartir. Hay que estar preparados, ¿verdad?, para el momento. ¿Ya estamos listos? ¿Quién está en cabina? Bueno, capítulo 6. ¿Me puedes poner del 1 al... del 1 al 6, por favor? ¿Saben cómo le podríamos llamar a esta sección? Un día de campo con el Señor. ¿Te gustaría irte de un día de campo con el Señor? Sí. Vivir esa experiencia. Bueno, ya no les digo. ¿Quién me puede empezar a leer? ¿Quién me ayuda? Del 1 al 6. Yo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de decir. Hasta ahí nomás. Fíjense, dice la Escritura que venía Jesús y la gente lo seguía. ¿Por qué lo seguía al Señor? Por los milagros. La gente busca milagros, ¿o no? Dice, este capítulo está en los 4 evangelios. Dice que Jesús hacía señales para que creyeran, pero también compartía del reino. Dice que las señales lo seguían, pero la gente se quedaba con los milagros. Y eso es algo que ha venido sucediendo de generación en generación. La gente quiere ver milagros, pero no quiere ver al hacedor de milagros. Y estaban ellos ahí en el monte, y dice la palabra de Dios que el Señor alzó los ojos y vio la gran multitud. En otras palabras, dice que vio mucha gente que venía. La multitud, cuando habla de multitud, había gente que venía como locas buscando al Señor. Imagínense esta escena. El original dice que con desbandados. ¿Por qué? Porque querían los milagros. Lo único que les interesaba a ellos eran los milagros. Y entonces nos habla sobre que Dios tuvo compasión de ellos. En Mateo, por ejemplo, dice que la gran cantidad de personas que llegaban, entonces los discípulos dijeron: oye, Señor, mándalos a su casa, porque es tarde ya. Y había más de 5,000 varones, dice. Todos se complementan en los 3 evangelios. Más de 5,000 varones, dice en el evangelio de Marcos. 5,000 varones que están subiendo a la montaña. Imagínate nomás. Era ya tarde, anochecía. ¿A qué horas te imaginas que podrían ser? Pardeando la tarde, 7 de la noche, 6, 7 de la noche, 6 de la tarde. En cambio, y subían 5,000 varones, pero era multitud de gente. Ponle tú con la esposa y un niño, ¿cuántas gentes serían? 15,000. 15,000 gentes.
15,000 gentes que vienen subiendo al monte. Entonces los discípulos le dicen, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Ya es tarde. Incluso el Evangelio de Mateo dice que se vayan para que se acomoden en las aldeas cercanas, para que busquen dónde quedarse, porque venían de todos lados, como si fuera un evento de milagros. Yo he asistido a eventos de milagros y veo cómo la gente llega buscando su milagro, buscando una señal. Entonces, pero era tarde ya. Y entonces le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Felipe? Era poco lo que tenía. ¿De dónde compraré más pan? Sí. ¿Me pones una anterior, por favor? Pero esto decía para probarlo. Una anterior, ¿sí? ¿Qué le dijo? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que ¿Cuál? había venido a él, ¿Cuál fue la pregunta, Silvia? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? Si se le hicieran la pregunta a Sebastián, ¿qué diría Sebastián? Dice que tenían 200 denarios. 200 denarios eran 200 días de salario mínimo. O un promedio de 150 son 30,000 pesos que tenían en la bolsa. ¿De dónde salía ese dinero? Mira, se viene haciendo preguntas. Bueno, la escritura dice que había mujeres que apoyaban la obra del Señor. Tenían en la caja 30,000 pesos para darles de comer a 15,000 gentes. Ponle 10,000, ¿verdad? 10,000 gentes. ¿Cuál es la respuesta? Pero bueno, perdón. ¿Por qué Jesús le hace una pregunta a Felipe? ¿Por qué creen? Como estamos pocos, vamos a... ¿Cómo? Dice para probarlo, pero ¿qué le iba a probar? no creía. Sabía que a veces qué hacía con el dinero que tenía. Piensa que Juanito tiene 30,000 pesos para darles de comer. Ahorita, así de momento, a 10,000 gentes. Ya, dáselas de comer. ¿Qué hago? ¿Tienes? ¿Mande? Entonces está provocando algo en Felipe. Que piensen, ¿cuál fue la respuesta de Felipe? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué cuentas hizo Felipe? 200 denarios para 10,000 personas. No le alcanzaba. Ni el migajón. No alcanza ni el migajón. Si la reparto, Felipe hizo cuentas, ¿o no? Comenzó a hacer cuentas. ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos hacer físicamente? ¿Verdad? Pero dice que lo está probando. Está probando algo diferente. Pero lo importante de esto es que ya te hizo pensar. Fíjate cómo Jesús enseñaba a sus discípulos. Los hacía que pensaran, que meditaran sobre lo que estaba sucediendo. Bueno, la respuesta, ¿cuál fue? Ahora sí el 7. ¿El 8? Uno Sí. de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: ¿Me lees el 9 y el 10, Silvia, por favor? Aquí está una muchacha que tiene 5 panes de cebada. Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ah, caray, entonces también estuvo pensando Andrés, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Andrés? Felipe pensó en el dinero. ¿Y Andrés qué pensó? ¿Quién tiene algo? ¿Alguien trajo de comer? Yo creo que se puso el micrófono. ¿Alguien trajeron lonche? ¿Comenzó a pensar o no? Uno vio el dinero y otro más astuto dijo, no, pues seguramente ya es tarde. Alguien debiera de haber traído algo. Y comenzó a buscar. ¿Y a quién encontró? Lo único, de 10,000 gentes, 15,000 gentes, encontró a un muchacho.
No se sabe la edad, pero ¿qué edad te imaginas? 8 años. Muchachito, 14 o ponle menos de 15 años. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un muchacho, no es un joven, es un muchacho. Y el muchacho era un niño en la adolescencia, más o menos. ¿Qué tenía ese niño en las manos? 5 panes de cebada y 2 pececillos, ni siquiera 2 ballenas, 2 pececillos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 5. La cebada, el pan de cebada era lo más barato, era como el bolillo, era el baratito. Entonces, o una opción, o vio que sacó su lonche y se lo empezó a comer y le dijo, ¿qué tienes? O el muchacho fue y dijo, yo tengo para comer esto. Estaba escuchando al maestro. Yo tengo, les puedo dar esto. Cualquiera de las 2 opciones, ¿verdad? ¿Con cuál te quedarías? Con la del muchacho. Porque es un corazón inocente que ofrece lo que tiene. Ah, eso sí, ya. Yo también me quedo con la del muchacho que escuchó al maestro y vio que tenían un problema. Y dijo, oiga, mi mamá me dio esto de lonche. De perdida para el maestro, ¿no? O sea, creo yo que él lo ofreció porque la respuesta de Andrés dice, este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Ya lo había donado? ¿Ya? Pues el muchacho puede haber dicho, no, este es mi lonche y este es mío. Pero ya se lo dio Andrés, ¿o no? Ya se lo dio Andrés. Pero la respuesta de Andrés, humanamente, ¿cuál es? ¿Qué es esto? O sea, sí me estás regalando esto, pero pues, no, o sea, no lo sabe, no salimos del problema, estamos atoradísimos. Adelante, 9 y 10, 10 y 11, por favor. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Primero, organizó, ¿o no? Porque dice que les dijo, siéntense cada uno en grupos. Pero dice que había mucha hierba, ¿no? ¿Qué dice? ¿Pasto? Sí, mucha hierba. Mucha hierba. ¿Por qué la Biblia nos dice que había hierba? Si lo está sentado, acuérdense que para sentarse, los judíos en ese entonces era tradición que comían recostados, medios recostados, no en cuclillas, sino medios recostados. Pero había mucha hierba. ¿Qué simboliza la hierba? ¿Madre? Los que estaban cómodos para recostarse. Uno físicamente dice, bueno, o a lo mejor ¿Cómo? había que limpiar, ¿o no? Si había hierba, había que limpiar. Entonces, primero comienza a organizar el Señor. Dios es un Dios de orden. ¿Te fijas? Entraban todos revueltos, los vio y comenzó a organizar. Limpien su lugar y siéntense. Vamos a organizarlos. Son 10-15 mil gentes. Y entonces, aquí, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? Está en el 11. ¿Me pones el 11? Tomó los panes y dio gracias. ¿Y qué hizo? Dio gracias. Dio gracias. Habiendo dado gracias, ¿a quién le dio gracias? ¿Te fijas? Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, lo primero que hizo es dar gracias. Y le dijo, gracias Padre porque siempre me escuchas. Lázaro, sal de mí. En este momento dio gracias al Padre. En un momento difícil, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darle gracias. Aquí vemos a un muchacho que está dando todo y a Jesús que está dando gracias al Padre. Ahora,
¿qué le pidió Jesús al Padre? ¿O de qué le dio gracias? Cuando tú no has tenido que comer en tu casa, ¿qué le dices? ¿O has tenido una necesidad muy grave? ¿Qué le dices a Dios? Tu petición, y le das gracias, porque sabes que te ha escuchado. Entonces, primero le das, das tu petición y luego debes de sentir que tu oración fue escuchada. Y entonces sí, te atreves a aventarte a dar el milagro. ¿Qué hizo Jesús? Lo repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Ahora, 5 panes y 2 pececillos. Dice que los empezó a repartir. ¿Me pones el siguiente, por favor? ¿Qué dice? Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. ¿Qué hicieron los discípulos? Agarraron cestas y comenzaron en grupos, y la gente metía la mano y salía, y metía la mano. Oye, me quedé con hambre, vuelven a meter, y vuelven a meter. El milagro es creer que va a salir algo. La gente no sabía cómo se habían multiplicado, los discípulos no sabían, pero los discípulos fueron obedientes. Cualquiera de los discípulos hubiera dicho: no se puede, tan pesadísimas las cestas. ¿Quién iba a poder con 5,000 panes y 10,000 panes y 10,000 peces? ¿Cómo serían las canastas? Pesadísimas, ¿o no? Entonces, ¿dónde está el milagro? Las canastas eran livianas porque había que apurarse porque se venía la noche. Entonces, un discípulo agarraba una y la comenzaba a repartir, y la gente metía la mano. El milagro viene en la obediencia de los discípulos. Ellos le creyeron a Dios. Repartan. No dice en ningún momento que alguno de ellos dice: no se puede, son muchos, es imposible. Tú repártelo. Tú haz lo que Dios te dijo y Él lo va a multiplicar. Tú haz de algo pequeño, muy pequeño. ¿Qué vino a hacer? Bueno, aquí está. Este es un plan de negocios para alguien que quiera hacer negocios. De algo que no tiene valor, que es imposible que funcione, lo pones en las manos de Dios y te atreves a aventar. El empresario es empresario. Hay empresarios que quiebran y empresarios prósperos, pero el empresario es empresario porque se arriesga, porque se avienta a hacer algo. Pero es muy difícil. Pues, las cosas fáciles cualquiera las hace, ¿no? Pero las cosas difíciles son para los hombres que le creen a Dios. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Dice que se saciaron. Ahora la pregunta es: ¿los panes estaban cocidos? ¿Los peces estaban cocidos? ¿O estaban crudos? Entonces el milagro, ¿cómo es? O sea, no es de que pues ahí Dios te va a ir sanando poco. El milagro es completo. Es completo. Él te va a ayudar y te va a saciar porque le crees a Dios. El milagro es completo. Todo estaba cocido. ¿Y quién lo coció? La mano de Dios. Entonces, ¿comieron en el mejor restaurante o no? Sí. Lo más fresco. Por eso dice que se saciaron. Estaba tan sabroso que pidieron de más. Había muchos borrones, ¿no? Ahora, pensemos que llevaban todo el día buscando a Jesús, ¿o no? Venían con mucha hambre. Y Dios los hace. Y dice todavía, al final, para que vean lo organizado que es Dios: recojan y que no se pierda nada.
que no se pierda nada, que no quede nada tirado, recojan. Entonces comenzaron a recoger. Siguiente, por favor, 13, 14 y 15. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que le había comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, pero hasta ahí nomás. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Organizó todo, dejó limpio todo. Entonces ellos lo reconocen como aquel profeta, pero no lo reconocen como el Salvador. ¿O sí? No lo reconocen. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no lo reconocieron? Dice que lo querían hacer rey, ¿o no? ¿Para qué? Para que lo salvara de los romanos. ¿Recuerdan cuando entra a Jerusalén y entra en un burrito y la gente le decía: oh, sálvanos, Jesús, el hijo de David, el rey, nos viene a salvar de los romanos, decía. Entonces ellos su mirada estaba en sus necesidades, no estaban viendo lo que estaba haciendo Jesús de Nazaret. Luego dice que nos vamos al versículo 16. Ahí, en esta parte se brinca y nos vamos a otra escena. Esta escena de la multiplicación de los panes la vamos a ver la siguiente semana, porque vamos a ver cómo actúa la gente. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué sucedió con los 10,000, 15,000 personas? ¿Qué les pasó? Ya lo están reconociendo como profeta, lo quieren hacer rey. ¿Estamos de acuerdo? Y ponemos un paréntesis en esa parte. Ahora nos vamos, la misma Biblia nos manda al versículo 16, del 16 al 21, ¿quién me lo lee? Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Dice, Él les dijo: yo soy, no temáis. ¿qué sucedió? Dice el Evangelio de Marcos y Mateo que Jesús se queda a despedir a la gente. La gente estaba agradecida, 10,000 gentes que querían saludarlo y agradecerle por el pan que habían comido, muy sabroso de noche, eran tortas de pescado, el menú que les había dado. Y entonces Jesús se dedicó a despedir a la gente y mandó a sus discípulos para el otro lado: agarren la lancha y váyanse, yo allá los veo. Despidiendo a la gente, dice el Evangelio de Marcos, que Jesús subió al monte a orar. Y entonces los discípulos comenzaron a remar al otro lado, y dice la Escritura que los vientos eran contrarios. Pensemos en esta escena. Jesús se quedó allá, ha de haber estado cansadísimo, los discípulos cansadísimos, y la orden es: vayan allá y nos vemos mañana temprano, allá nos vemos. Entonces comienzan a remar ellos, a remar, y dice la Escritura en Marcos que los vientos eran contrarios, que se levantó una gran tempestad. La pregunta es: ¿por qué los mandó Jesús? ¿Por qué los mandó esta noche? ¿Y por qué los mandó sabiendo que había una tempestad?
En otra parte de la escritura dice que los hombres, los que siembran, saben cuando las nubes traen agua o cuando no, que no saben discernir en la hora del Espíritu. Un campesino sabe si va a llover o no va a llover. Conocían los tiempos. Ahora Jesús era el dueño de los tiempos. Los discípulos eran marineros, varios de ellos. Conocían si podían zarpar. Y comenzaron entonces a remar, y los vientos eran contrarios. Pachuca, la ciudad de los vientos, yo como experiencia tengo, cuando yo era niño, los remolinos eran de tierra, era todo una cancha de fútbol, se hacían remolinos, no sé si a alguien le tocó, se hacían remolinos, incluso mi familia vivía allá por el Seguro, y yo me acuerdo un día en la tarde que iba a mi casa caminando y me tuve que agarrar de un poste, y no borracho, de un poste, porque yo sentía que me llevaba el aire, era tan fuerte. Ahorita ya hay muchas casas y los vientos pegan en las casas, pero yo sentí el viento contrario, y no me dejaba avanzar y me tuve que agarrar de un poste. Bueno, los marineros están, el viento está contrario, o sea, no los deja avanzar. Cuando tú te pones a remar, vas remando y tu destino está en la espalda, ¿o no? Vas remando y te va llevando. Entonces ellos no avanzaban. Entonces su destino no lo podían ver. A veces tus problemas no puedes ver el final. Lo que estás sintiendo es la presión de las broncas y las situaciones. Y estás viendo de dónde zarpaste, de dónde saliste. Estás viendo tu problema, pero no puedes ver tu destino. Hay algo que te estorba para que puedas llegar. Y dice que estaban desesperados. ¿A qué hora saldrían de estar con Jesús? ¿A qué horas te gusta? 11 de la noche. 10, 11. Bueno, dice que era la hora que la hora tercera, ¿no? Dice el Evangelio de Marcos, la hora cuarta. Eran las 3 de la mañana. ¿Alguien se ha despertado a las 3 de la mañana? Sí. ¿Y alguien se ha vuelto a despertar a las 3 de la mañana? Sí. Y dice, ay, caray, ¿por qué a las 3 de la mañana? ¿O no les ha pasado? Sí. Como si a las 3 de la mañana ya se me quiere ir el sueño. Y comienzas a pensar y se faltan 3 horas y para levantarme 4 horas o otras 8 horas, son más dormilones. Y estás atorado ahí a las 3 de la mañana y dices, ya que amanezca, ¿no? Pero tienes, tu destino no amanece hasta las 6:30 de la mañana. Y de repente, estoy complementando con lo que dicen Marcos y Mateo, ¿eh? Y de repente, ven a una persona, a un fantasma, dice que es un fantasma. No lo dice Juan, lo dicen los demás evangelios. Y dice que tienen miedo. ¡Ay, a poco! ¿Te daría miedo? Con el agua. Y de repente ven y yo me imagino que le dijo Juan a Pedro, ¿ves lo que yo veo? Dice, no, ya estás muy cansado, tú ya estás viendo cosas que no debes ver. ¿Alguien ha manejado cansadísimo? ¿O ha llegado a su casa cansadísimo? No de un baile, de trabajar o de un viaje, que lo que quieres ya es descansar. Y de repente llegas a tu casa y oyes ruidos. Y dices, no, ya, por favor. Ellos ven algo que parece un fantasma. Dice que se atemorizan. Les da mucho miedo. Es lógico. Las cosas las vemos naturales. Dice que parece que viene hacia ellos o parece que va adelantándose. Ellos no definen cómo es. Y de repente se oye una voz que dice, ¡hey! Yo soy. No tengas miedo. ¿Ellos reconocieron la voz? Sí.
Sí, se oye la voz de Jesús, del Maestro, pero no puede ser. Ahora, dice la Escritura que Jesús vio. O sea, Jesús no descansó. ¿Que Dios no descansa? Dios no descansa. Dios está atento hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana ahí está Dios. En tu vida, en tu cuarto, en tu necesidad, o tomándote un té, o abriendo la ventana para agarrar aire. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Y entonces le dijo, no tengan miedo, soy yo. Es más, acompáñenme en el Evangelio de Marcos, si me ayudas en cita. En Mateo 14, por favor, vamos a ver Mateo 14, 27, a ver qué dice. ¿Ya lo tienen? Ya. ¿Qué dice? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya por ti sobre las aguas. Ay, caray. Ellos reconocieron la voz. Esta es la pregunta que hicimos, ¿no? Todos dijimos que sí. Y entonces, ¿por qué Pedro dijo, si eres tú, manda que vaya yo? Porque era noche y no le veían el rostro. Está bien, no lo veían, pero lo oyeron. ¿O no? Sí, lo vieron. No estaban muy seguros. A veces no estamos muy seguros de que Dios nos ayuda. Entonces nos quebramos los dedos y estamos ahí. Y no estamos muy seguros. Pero fíjense la habilidad de un ser de Pedro. Por eso Pedro es especial. Señor, si eres tú, ¿qué dice? Manda que yo vaya. Qué loco, Pedro. Manda que yo vaya. ¿A dónde? Hacia él. Pero ¿cómo va a ir Pedro? En las aguas. ¿Se le imaginó Pedro que caminaría sobre el mar? ¿O por qué lo dijo? Porque sabía Bien aventado, ¿no? Y entonces la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Me lees el siguiente? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se le puso difícil al Señor? ¿Yo? Si eres tú, que camine como tú. Fíjate que Jesús, el gran caminante, le podríamos decir, caminó en el camino de Maús, fue a perseguir a unos que se andaban huyendo, los discípulos. Fue a las montañas, fue a los valles. Entró a Jerusalén, entró a la vía dolorosa, caminando, del pretorio a la muerte. Caminó sobre las aguas. Lo vieron subirse en las nubes cuando se fue, siempre caminando. Ahora sobre las aguas. Lo que pidió Pedro era imposible. Si es que eres tú, que vaya yo sobre las aguas. Y la respuesta fue: ven, chiquito, da el primer paso. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando estaba en el mar enfrente y el pueblo le decía: si este es Dios, ¿para qué nos trajo a morir? Aquí viene el ejército tras de nosotros, nos va a matar. Y nos trajo a las aguas. ¿Para qué nos trajiste a morir? Tú, Moisés, tienes la culpa. Y nosotros te hicimos caso a ti. Y Moisés va y le dice al Señor: Señor, el pueblo me quiere linchar.
¿qué vamos a hacer? Y Jesús dice, no me molestes. Es una traducción, ¿no? Camina. Camina. No me molestes, Padre. Camina. ¿Hacia dónde? Las aguas. ¿Qué hizo Moisés? O el Señor dijo, espérate, no te me, tranquilito, no te me molestes, déjame abrirte las aguas y pasas. ¿O cómo fue ese milagro? Camina. Y Moisés dijo, no tengo opción, si me quedo aquí, me va a linchar el pueblo, o me van a matar, vienen los egipcios, y el primero que van a agarrar soy yo. La única salida que me trazó Dios. Camina. ¿Qué tenía Moisés en la mano para caminar? Una vara. ¿Era la vara milagrosa? No, era el símbolo de que Dios estaba con el mano. Pero el milagroso es Dios, ¿o no? El que abrió el mar, ¿quién fue? Dios. Entonces, aquí el reto es, camina. Aunque seas tú solo, camina. Si te quedas solo, camina. Tú hazle caso a Dios, no a los hombres. En un negocio, aviéntate. Éntrale. Si pierdes, ya probaste. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó del barco. Ahora, has estado en una barca y el mar está en tempestad. ¿Cómo te bajas? Si tranquilo te andas cayendo. Ahora imagínate cómo está. Se bajó. Ahora eran lanchas de madera altas, porque ahí echaban el producto, el pescado. Entonces se aventó hacia abajo. El único ser humano en la historia que ha caminado sobre las aguas, ¿quién es? Yo me pregunto, ¿y por qué los demás no dijeron, yo voy contigo? ¿Por qué lo dejaron solo? Y la pregunta es, si hubiera estado ahí, ¿tú te hubieras bajado? Porque el temor nos paraliza. No va a salir esto. Esto no sirve. Está muy difícil. Esto es lo que oímos todos los días, ¿o no? Qué difícil está la situación, qué complicada. Camina, aviéntate. No vas a tener el éxito si no caminas. Es mejor morirte en la raya o nunca haber experimentado la emoción de qué hubiera pasado. Imagínate un beisbolista que está en la banca, dicen, te toca el último bateador y tienes casa llena y te toca a ti ganar este juego. No, yo no. Tengo miedo. No, manda otro mejor. Ven, éntrale. Imagínate si eres tú la bateadora y está ahí. Primer strike, segundo strike, tercer strike, perdí el partido. ¿Y qué? Lo intenté. ¿O no? ¿Y qué? Yo lo intenté. Más vale intentarlo que quedarte afuera. ¿Recuerdan a Toro Valenzuela? Para ganar la serie, él estaba pichando y él había pichado todo el partido, los 9 partidos, los 9, ¿cómo le llaman? Las 9 entradas, y ya tenía él sin saber inglés, en un estadio de puros gringos, y fue Tom Lasorda, que era el manager, y le dijo,
Ya, a lo mejor ya estás muy cansado, te saco. Y yo creo que este cuate no le entendió, no va listo, porque no sabía inglés, ¿verdad? Y lo dejaron, y él, le pusieron enfrente, no me acuerdo quién era, pero era el matador más poderoso en ese momento. Y estaba el mexicano ahí y lo ponchó. ¿Por qué? Porque le entró. La experiencia que tuvo Pedro de caminar sobre las aguas, jamás alguien la ha tenido. Pero yo sí sé que tú has tenido experiencias con Dios de algo sobrenatural. A lo mejor no son las aguas, a lo mejor es tu vida cotidiana, es tu experiencia. ¿Qué hubiera pasado si Pedro dice yo no voy? ¿Sabes qué hizo Pedro? Se bajó y empezó a sentir lo que es vivir confiando en el Señor. Claro, dice la Escritura que comenzó a ver dónde estaba parado y se hundió. Pero cuando se hundió, ¿quién lo tomó de la mano? Jesús. Sálvame, porque me ahogo. Ahora, piensa en esto. Es el único hombre que ha sentido la mano de Jesús levantar, ahogándose. Muchas veces tú has sentido la mano de Dios, ¿o no? Me salvó de esta broncona que traía, de este problema. No tengo ni para las rayas, tengo así encima. Me sacó del fondo, pero él lo sintió físicamente. La pregunta, ¿cuántas fuerzas tenía Jesús como hombre para haber sacado a ese hombre así? Ahí no estaba Jesús como hombre, estaba Dios hecho hombre. Él fue y lo sintió. Cuando llegues a la presencia de Dios, le puedes preguntar a Pedro, Pedro, ¿qué sentiste cuando te levantaste? Ahora, la reacción de Pedro de haber caminado trajo un efecto superior. Trajo a Jesús a la barca. Yo me hacía una pregunta. ¿Por qué si Pedro no ha salido, tal vez Jesús no entra en la barca? Probablemente sí. O probablemente lo hubiera calmado la tempestad y dicho, sígueme. ¿O no? Sígueme remando ahora sí ya. Pero estaba Pedro ahí, al lado. Ya lo tenía que meter a la barca. Entonces ya tenía que bendecir a los demás. Entonces la reacción de Pedro es, aquí, ahora vienes a la barca, porque yo sí te creí. Y tú me salvaste. Ahora vienes a mi casa. Está en mi casa. Entra en mi vida, a mis negocios. El negocio era la pesca. De alguien de ellos era la lancha. Entra en mi negocio. Y Jesús entró. ¿Qué dice la Escritura? En Mateo, ¿qué les dije que viéramos? Mateo, ¿qué es? 14. El último versículo, por favor. No me perdí. 31. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito? Verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Y los discípulos? Pues ¿cómo estarían los 10,000 gentes? ¿No le creían todavía? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, vemos ¿qué milagros, como resumen? ¿Qué milagros vemos ahí en este pasaje? Vimos la multiplicación de los panes, ¿verdad? Vimos el milagro de las cestas llenas. En el mar, ¿qué milagros vemos?
Jesús caminando sobre el mar. Luego, Pedro caminando sobre el mar. Luego, Pedro salvado, los discípulos salvados y la tormenta calmada. Y todavía dicen, ay, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos milagros necesitas para reconocer a Dios? ¿Cuántos? ¿Qué necesita pasar en tu vida para que tú reconozcas a Dios? ¿Cuántos milagros ha habido en tu vida? Ahora, ¿cuántos milagros faltan? ¿Cuántos milagros faltan? Hasta que llegues al otro lado. Pero cuando llegues al otro lado vas a llegar con Jesús dentro de ti. Cuando termine tu vida, Jesús tiene que estar en tu barca. No puede estar afuera ayudándote, tiene que estar dentro de ti. Ahí es cuando tú vas a ver y decir, cuando se bajaron los discípulos, pisaron tierra y dijeron, ¿qué experiencia tenemos? Jesús con nosotros. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Sal de tu comodidad y atrévete a hacer cosas que nunca te atreviste. Sal de tu comodidad. Atrévete a creerle a Él y decirle, Señor, yo voy donde tú vas. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame. Yo me pregunto, ¿y los 11 discípulos de qué se perdieron? De caminar sobre el mar. ¿Saben que el apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo? Y se le mostraron cosas increíbles que no se le permitieron en ese momento escribir. Entonces fue llevado, dice, no sé si en el espíritu o físicamente, pero se le mostraron cosas increíbles. ¿Qué vería Pedro cuando caminaba sobre el mar? ¿Qué sentiría? ¿Alguien ha intentado pararse sobre las aguas? Yo hace muchos años estaba en Ixtapa, andaba lleno de fe y dije, me voy a meter al mar. No, me llegó hasta acá. Le dije, Elsa, sálvame porque me ahogo. Quédate para que te quites. ¿Quién te dijo que te metieras? Bueno, aquí vemos otra cosa. También hay un llamado en la vida. El llamado que Jesús le dijo a Pedro: ven. Si tú estás aquí, es porque tú tienes un llamado. Camina sobre las aguas. Ponte de pie. Quiero hacerles una pregunta antes de que se me olvide. ¿Quién tuvo la dicha de escuchar o de preparar todo para que se hiciera un milagro de la multiplicación de los panes? La mamá precavida mandó al jovencito y dijo: esto es una locura, quién sabe a qué hora llegues, llévate el pan y te comes estos pescados. ¿Sería un propósito de Dios para esa familia? Todo se lo dio al muchacho y el muchacho lo dio todo. ¿Cómo llegaría el muchacho a la casa a platicarle a su mamá? Ma, ¿qué pasó? ¿Qué me echaste de noche? 5 panes. No, fueron 15,000 panes. No. ¿Qué te dieron de tomar allá? Mamá, yo vi la multiplicación de los panes. Tus panes que me hiciste, tu noche que me hiciste, que me diste con tus manos, fue el milagro que Dios usó para la multiplicación de los panes. ¿Cómo quedaría esa señora? ¿Acaso faltaría pan en su mesa sobre toda su vida? Porque Dios usó a una mujer que no aparece
pero se multiplicó. Eso es cuando tú compartes el Evangelio. Cuando tú le dices a uno, de lo que yo tengo te voy a dar. Ya me estoy metiendo en el otro capítulo, pero es el pan de vida. No dejes de compartir el Evangelio. A veces Dios nos toma retos para probarnos y hay que empezar de nuevo. Un puñado de panes y peces, nada más. Eso es lo que necesita Dios. Alguien dispuesto a dar. Ahí está. Para que se multiplique. Vamos a orar. Todos tenemos una necesidad. Unos una necesidad económica, otros una necesidad de salud, otros una necesidad de paz, otros que estamos esperando proyectos de vida, de familiares. Pon en tus manos lo que tengas al Señor. Vamos a dejar nuestros proyectos en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están nuestros pequeños proyectos, Señor, pero tú los puedes multiplicar. Ponemos en tus manos nuestra necesidad o nuestro proyecto. Señor, te lo entregamos a ti, en tus manos. Haz con él lo que tú quieras. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por escucharnos. Amén.